Mis hermanos y amigos, bienvenidos a la Escuela de Obreros. Soy el pastor Héctor Polo y heme aquí para tu edificación. En el día de hoy vamos a iniciar la materia El principio bíblico del discipulado. Y vamos a iniciar también la primera sección. Vamos a comenzar con la primera sección, la cual he titulado La pérdida del modelo bíblico. Pues así es. Habiendo Dios desde el Antiguo Testamento instituido el modelo del discipulado bíblico a través de los tiempos, sabemos que se ha ido perdiendo. Esto lo demuestra el comportamiento de algunas iglesias. De hecho, lo podemos ver hasta en el comportamiento de las iglesias del Apocalipsis. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Podemos observar aquí que directamente desde los tiempos de Moisés, ya nuestro Dios estaba enseñándole a su pueblo acerca de la enseñanza bíblica, cómo debía ser tratada por los mismos padres, por las primeras generaciones. Estas primeras generaciones tenían la tarea, los padres tenían la tarea de discipular a sus hijos. La palabra de Dios debía estar inicialmente en el corazón de aquellas personas que reciben la palabra de Dios. En pocas palabras, en, en la forma de actuar, en la forma de caminar, guardada en sus vidas, apreciada en sus vidas. Su comportamiento debía ser conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Pues bien, esta palabra de Dios, estas instrucciones de cómo caminar, esta enseñanza, esta transferencia a los hijos, es responsabilidad de los padres, bíblicamente, desde siempre, desde el Antiguo Testamento. Dice el versículo 7 de Deuteronomio 6, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Prácticamente Dios estaba dándole instrucciones a los padres de realizar cultos hogareños, cultos en el hogar, casacultos. Sobre todo, pastoreando ese primer núcleo que es su propio hogar. Dice la palabra de Dios. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, en todo momento, la palabra de Dios debía estar presente en la vida de los padres, de los patriarcas, de los fundadores. ¿Cómo lo podemos traer nosotros a nuestro contexto actual de parte de nosotros, de los padres de familia? Papá, mamá, los líderes de la congregación, pastor y diácono. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de llevar esta palabra de Dios, esta voluntad a las nuevas generaciones. En pocas palabras, discipular a nuestros hijos, discipular a las nuevas generaciones. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Imagínense, aparte del detalle físico de lo que sería atar un versículo bíblico en tu ropa, en tu cuerpo, más bien la tendrás como tu frente, la tendrás como lo primero que tú tengas a la vista sería la voluntad de Dios. En pocas palabras, a Dios lo tendrías muy en cuenta, lo tendrías, que sería tu primer pensamiento, lo primero que tú abras, lo primero que tú pienses, lo primero que tú leas cuando abras los ojos sería
la voluntad de Dios. Y dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. No hay ninguna parte de tu vida y de tu casa en donde deba hacer falta la palabra de Dios. Muy bien, recuerden que el tema que estamos tratando es la pérdida del modelo bíblico del discipulado, del modelo del discipulado bíblico, la pérdida. Esta pérdida se puede visualizar desde los mismos tiempos de Jesús. Observemos que ya Dios al pueblo hebreo le había dado instrucciones de discipular a las nuevas generaciones. Entonces, la teoría es que cada nueva generación, cada vez que hay una nueva generación, hasta los postreros días, las generaciones serían mejores. Pero, ¿qué me puedes decir? Que desde los tiempos de Abraham, ¿cómo llegamos a tener a estos fariseos? Fariseos, los saduceos, los escribas, gente que definitivamente, ok, tenían una apariencia de piedad, tenían una apariencia de que eran los embajadores de Dios aquí en la tierra, los representantes de Dios aquí en la tierra. Pero sabemos que se opusieron completamente al ministerio de Jesús. Eran unos mismos religiosos y legalistas. No tienen el corazón preparado para recibir a Cristo. En nuestras iglesias también se puede dar el caso de que nuestros miembros, las nuevas generaciones, los jóvenes vean la iglesia como una religión, la religión a la que van nuestros padres, a la que nos llevan los domingos en la mañana, a la cual llevamos una Biblia en la mano, en donde se predica la Biblia, pero no como la palabra de Dios, no como esos mandamientos de vida, esas instrucciones para que ni nosotros andemos, ni anden nuestros hijos. Tal vez nuestro testimonio no refleja nuestra propia doctrina. Es importante que podamos influenciar en la vida de las nuevas generaciones a través de nuestra sana doctrina. Lo podemos ver en pasajes como el paralítico de Betesda, en donde Jesús había sanado a un paralítico y por haberlo sanado un día sábado ya querían matarle. El mismo Nicodemo vino de noche, él siendo un principal entre los judíos y prefirió venir escondido a donde Jesús para que no supieran que él estaba ahí, porque al que conocieran de que estaba haciendo contacto con Jesús, lo iban a despedir de la sinagoga. Entonces, miren que también era muy importante el poder cuidar su estatus político antes de tener una fe verdadera. De hecho, Jesús le estaba hablando a él principios espirituales y debido a, a su religiosidad no estaba comprendiendo lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le estaba diciendo, tienes que nacer de nuevo. Y él decía, ¿cómo se puede nacer de nuevo? Entonces Jesús le estaba hablando cosas eh, espirituales a través de ejemplos terrenales. Y él no estaba entendiendo porque su corazón no estaba preparado. Había venido de un largo arrastre de generaciones religiosas y no teniendo una relación con Jesucristo. Es más, tenemos aquí otros ejemplos, el ciego de nacimiento. Querían hasta callar la boca del ciego de nacimiento. Hasta el mismo ciego dice, hombre, ¿cómo es que ustedes son la gente que representa a Dios aquí en la tierra y ustedes no saben quién fue el que me sanó? Y nunca se ha visto un milagro como este, pero viene un extraño, viene alguien diferente y sí lo hace en el nombre de Dios. Entonces vemos que no hay ningún poder, ninguna autoridad de parte de los religiosos, aquellas personas que manejan a la letra las escrituras, pero no la viven, no la estaban viviendo. Y además el mismo Cristo llegó a realizar una limpieza en el templo, un escenario en donde vemos que Cristo se molesta muchísimo porque ya el mismo templo hoy día, ¿qué podemos decir? Los edificios donde se congregan nuestras iglesias a veces se convierten en un lugar de mercadería. A veces el lugar es apropiado para hablar de prosperidad, de dinero, para vender souvenir, etc. Esto no tiene nada que ver con el mandato de Dios acerca del discipulado bíblico. Entonces, ¿cómo llegamos hasta ese extremo? ¿Cómo llegamos a tener una situación tan degradada de lo que realmente es el propósito de Dios para con su pueblo? La respuesta es sencilla, no hubo discipulado. Muy bien, vamos a aprovechar, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Josué. Reina Valera 1960.
60 y te voy a dar un tiempo también para que puedas leer, buscar el pasaje y busquémoslo juntos en la Biblia. Voy a procurar todos los pasajes a los que cite, leerlos directamente de la Biblia para también darte tiempo a ti de encontrarlos. Dice Josué capítulo 24. Estamos hablando de ya los días finales de Josué. Capítulo 24, Josué hace un gran compromiso delante de Dios y delante de todo el pueblo. Sabemos que hubo días bastante tropezados de parte de los judíos, días en los que los judíos, los hebreos más bien, se apartaron de los caminos de Dios. Sin embargo, vamos a ver qué podemos aprender aquí del pasaje de Josué. Josué 24:15. Vamos a analizar un poco más esto a profundidad. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mira este versículo 15. Josué hace un compromiso. Él dice, bueno, ustedes hagan lo que quieran, sigan a los Baales, a los falsos dioses, pero yo voy a hacer un compromiso. Él se pone por delante, yo y mi casa. O sea, él está diciendo, yo voy a dirigir a mi casa, yo voy a comprometer a mi hogar, a mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que vamos a hacer. Ese fue un buen cambio en la dirección, en la vida de Josué. Pese a haber tenido un arrastre de muchísimos años, desde que Dios dio el mandamiento que ya habíamos leído en Deuteronomio, ahora en el libro de Josué, cronológicamente hablando, ya han pasado muchos años. Pues gracias a Dios tenemos un Dios que permite un giro en U. Gracias a Dios tenemos un Dios que su voluntad es constante, es consistente, y además nosotros podemos a través del Espíritu Santo tener discernimiento de que estamos en un mal camino, estamos en un camino de pecado y podemos corregirlo y volver aquí a las Escrituras, volver aquí a la palabra de Dios para poder encaminarnos correctamente. Eso fue lo que hizo Josué. Josué dice, no importa lo que haya pasado, vamos a pasar la página, vamos a empezar de nuevo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Versículo ahora 21 del capítulo 24 de Josué. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Aguanta, Josué, no te pongas en esos planes. Claro que a Josué vamos a servir. Digo, a Dios, a Jehová vamos a servir. Tu casa serviremos a Jehová, y nosotros también. Solamente a Jehová serviremos. Ese va a ser nuestro compromiso. Versículo 24. El pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. O sea, obedeceremos a la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a hacer. Los padres de la generación de Josué están haciendo un compromiso delante de Dios. Dicen, vamos a obedecer a Jehová. Es verdad, en este mundo existen muchas alternativas y distracciones para caminar en otra dirección que no es la dirección que le agrada a Dios. Listo, eso lo entendemos. Nosotros elegimos seguir a Jehová y a su palabra obedecer. Versículo 27. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová os ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. O sea, vamos a poner una señal aquí, una prueba, como un compromiso, una demostración del compromiso que estamos haciendo hoy. Ojo, el compromiso lo están haciendo cada uno de ustedes con sus propias bocas, con sus propios, de su propia voluntad. Nadie los está obligando para que ustedes se comprometan a escuchar a Dios y a obedecerle. Ustedes lo están haciendo y se están comprometiendo ustedes. Bueno, esto lo vamos a poner aquí como una señal, pues, para una demostración, para una prueba. Miren, ustedes se comprometieron, aquí está la prueba, aquí está la piedra que pusimos ese día, el día que ustedes se comprometieron. Versículo 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Ok, con el tiempo normal, murió Josué. Versículo 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Entonces esa generación fue una generación bien chévere,
una generación que se comprometieron a oír a Dios y a obedecerle. Listo, lo vamos a hacer. Esa generación se portó bien delante de Dios. ¿Qué pasó la generación siguiente? Aquí es donde vamos a ver el problema. Recuerde que el tema que estamos estudiando, ¿cuál es? La pérdida del modelo del discipulado bíblico. El problema es no continuar el discipulado. El problema es no hacer, no ejecutar un relevo generacional, no hacer una transferencia de vida a las nuevas generaciones. Dice Jueces, siguiente libro, Jueces, capítulo 2, versículo 10. Vamos a buscar Jueces, es el libro que está después de Josué. Vamos a buscar el capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra de Dios: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Miren, la generación del tiempo de Josué, que conocía a Jehová, que se comprometieron, pereció. Y después de esta generación se levantó otra generación. Fueron los líderes, fueron los maestros, fueron los jefes de las casas, los padres de familia. Hubo una nueva generación, dice, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué no conocían a Jehová ni la obra que Jehová había hecho por ellos? Porque sus padres no le enseñaron. Los padres vivieron de acuerdo a la obediencia a Dios, haciendo la voluntad de Dios, pero la nueva generación no lo hizo así. La nueva generación sencillamente no fue instruida en la palabra de Dios. No conocían a Dios, no conocían cómo Dios había tratado al pueblo. Por lo tanto, no fueron discipulados y pasó lo que viene a continuación. Después los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira a Jehová. Observen entonces que no es la tendencia normal seguir en obediencia a Dios. La tendencia normal de las nuevas generaciones es irse al mundo, dejarse influenciar por el mundo. Si tú no eres el que eres el influencer en la vida de tus hijos, va a haber otros grupos, va a haber otras corrientes doctrinales, religiones, va a haber otras creencias que sí los van a influenciar. Por eso esa tarea de discipular principalmente es para los padres. Nosotros los ancianos de la iglesia, de la congregación, tenemos el deber de comprometernos a discipular a las nuevas generaciones y hacer una transferencia de vida. Y ojo, no solamente a las nuevas generaciones, sino también a aquellas personas que no han sido discipuladas, que no han sido instruidas en la voluntad de Dios, empezando guardando la palabra de Dios en nuestros corazones, o sea, siendo hacedores de ella. Jueces 21, vamos a Jueces 21, vamos a casi al final del libro de Jueces, un poco más adelante, Jueces 21. Dice Jueces 21, 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Miren, no había gobernante, no había quien estableciera las pautas al pueblo. Conocemos a Jesucristo como nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, pero observemos de que ya en estos tiempos no había rey, ni siquiera Dios era el rey para los israelitas. Entonces, ¿qué pasó? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando hemos entendido claramente de la palabra de Dios, que lo que nosotros debemos hacer es la voluntad de Dios, no hacer lo que bien nos parece. Muy bien, después de esta generación, un poco más adelante, encontramos el libro de Samuel. Y vamos a ver qué ocurre en el libro de Samuel. Primera de Samuel, vamos al libro de Primera de Samuel.
Y esto es una continuidad directa de lo que está pasando en el libro de Jueces. Todavía Samuel son tiempos de los jueces. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 9. Elí en este tiempo es el sacerdote, aquella persona que está encargada de representar a Dios en la tierra. Es la persona encargada de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Y miren lo que dice aquí, Samuel capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ok, perdón, Elí es el sacerdote. Elí es la persona encargada. Samuel entonces ministraba. Samuel era el discípulo de Elí. Y Samuel entonces estaba sirviendo en el templo. Y Elí era el sacerdote. Vamos a ver, vamos a analizar lo que está pasando aquí en este pasaje. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos tiempos. No olvidemos cada detalle de este pasaje importante. Samuel ministraba, ¿verdad? En el templo a los pies de Elí. O sea, Elí era su maestro y Samuel era su discípulo. Y al decir que Samuel ministraba, él estaba sirviendo. Pero miren lo que dice a continuación. Escaseaba la palabra de Dios. Y no había, dice, no había visión con frecuencia. Si escasea la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? Que no hay enseñanza de la Biblia, que no hay enseñanza de las Escrituras. No olvide el detalle de que Samuel ministraba, ¿de acuerdo? Porque esto va a ser un detalle importante para la trama. Muy bien, dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Elí, que era el maestro, el sacerdote, la persona principal encargada de la enseñanza de la palabra de Dios, en aquellos tiempos donde escaseaba la palabra de Dios, porque obviamente Elí no la estaba enseñando, podemos ver un reflejo físico de una situación espiritual que estaba viviendo Elí. ¿Cuál es el reflejo? Elí estaba cegado, tanto estaba cegado físicamente como estaba cegado espiritualmente. Dice, claro, no había visión, porque realmente el camino de Elí no era conforme a la voluntad de Dios. Elí estaba llevando una vida apartada de la voluntad de Dios. Y dice, Samuel estaba durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Eso a nosotros en estos tiempos puede sonarnos bastante normal, porque Samuel estaba durmiendo en el lugar donde estaba la lámpara y antes de que la lámpara se apagara, escuchó una voz. Pero ¿cómo es eso de que la lámpara se acabe? Aquí en la diapositiva les tengo la referencia, Éxodo 27:20. Era un mandato, parte de la ley de Dios, que siempre hubiera aceite para la lámpara, para las lámparas, para que las lámparas no se apagaran. ¿Y cómo era que en el tiempo de Samuel, en el tiempo de Elí, siendo Elí el sacerdote, la lámpara de Dios era apagada? ¿Qué está pasando? Ya estamos hablando de una ministración carnal. La aplicación para nuestros días, ¿cuál es? ¿Qué representa esa lámpara? La palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dicen los Salmos 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara nunca se debe apagar, jamás. Y en los tiempos de Elí, en el mismo templo, la lámpara de Dios era apagada. Había escasez de la palabra de Dios. Elí estaba cegado espiritualmente. Y entonces la lámpara de Dios, que es la que representa la voluntad de Dios, estaba apagada. O sea, las cosas no se hacían conforme a la voluntad de Dios. Dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Imagínense que Samuel escucha la voz de Dios. Samuel, Samuel, Dios está llamando a Samuel, Samuel. Y entonces Samuel responde, se despertó, ¿no? Se despertó, heme aquí, heme aquí. Y corriendo se fue a donde Elí, le dijo, Elí, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Samuel pensó que el que le estaba hablando era Elí. Samuel no entendió que Dios le estaba hablando, él pensó que era Elí.
Y Eli le dijo, no, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Eli y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. La segunda vez que Dios llama a Samuel, y Samuel no entiende que Dios le está hablando. Ahora yo te hago una pregunta, hermano mío. ¿Tú entiendes cuando Dios te está hablando? ¿Tú entiendes cuando un principio, una enseñanza, una doctrina es de Dios? ¿O no entiendes cuando no es de Dios? Porque no escuchas a Dios muy seguido, no conoces cuál es su voluntad, cuál es su plan, no conoces cuál es su voluntad. Entonces, si te dicen, mira que vino Jesucristo en la montaña 38, tú dices, ah, ya Cristo vino, voy para allá. O tú entiendes que puede ser un farsante. Entonces, podrías escudriñar claramente las escrituras y entender que no todo lo que la gente dice que viene de Dios es de Dios. Podrías distinguir entre una falsa doctrina y una verdadera doctrina. Bueno, hace poco tuvimos el curso Religiones, Sectas y Herejías, precisamente para poder conocer incluso cuáles son las mentiras del enemigo, de espíritus engañadores, de Satanás. Pero ¿estás tú preparado para distinguir de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, que de la palabra de un hombre? Cuando un apóstol de esto se para en una gran tarima, se para a dar un gran discurso, ¿estás tú claro que lo que está predicando es de Dios o es de su propio corazón? Presta atención, porque aquí Samuel está escuchando la voz de Dios y no entiende que es Dios el que le está hablando. Y piensa que Elí es el que lo está llamando. Ahora, dentro de la ceguera de Elí, también Elí sabe que hay una voz que está llamando a Samuel y ni el mismo Elí le dice a Samuel, oye Samuel, es Dios el que te está hablando, presta la atención. Hagámonos otra pregunta. ¿Por qué si el sacerdote es Elí, por qué Dios no le habla a Elí? ¿Por qué le habla a Samuel? Y ahora viene más turbia la cosa con lo que vamos a leer a continuación. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Que Samuel no había conocido aún a Jehová. O sea, estás diciendo que Samuel no conocía a Dios. En estos tiempos sería un incrédulo. Dice que la palabra de Dios nunca le había sido revelada. O sea, él nunca había sido instruido en la palabra de Dios. O sea, tenemos un Samuel que está sirviendo en el templo y prácticamente es un incrédulo, un inconverso. Un inconverso es parte del staff de administración de las cosas de Dios en la iglesia. Así también se ve hoy día. Hoy día muchas personas pueden estar predicando, pueden estar pastoreando, pueden ser gente que son los ancianos de la iglesia, gente muy respetada, muy amada, y tampoco conocen a Dios. La palabra de Dios no les ha sido revelada, o si la ha sido revelada no la han creído. Son personas que tal vez no tienen a Cristo en su corazón o que andan en un mundo carnal y no tienen una vida espiritual. Piensa en estas cosas. Aquí lo que estamos hablando es verdaderamente serio. Elí no enseñaba la palabra de Dios ni a su propio discípulo, y su discípulo estaba ya siendo un servidor en la congregación. Samuel era un servidor en la congregación y nunca había sido instruido por Elí. ¿Qué está pasando? Ausencia del discipulado. El mismo Elí no fue discipulado y no sabe cómo discipular a su discípulo Samuel. Es más adelante, no lo vamos a ver en este estudio, pero hasta ni los hijos de Elí andaban por los caminos de Dios. Es un mal modelo, definitivamente se ha perdido el modelo del discipulado bíblico a través de las generaciones. Así que el asunto no es nuevo, el asunto es viejo. Entonces, podemos ver aquí un Samuel que está ministrando en la congregación y el mismo Samuel no ha sido discipulado. En resumen, hermanos míos, la verdad es que pensé que este video iba a ser bastante corto, pero no, hay bastante por enseñar. Espero que haya sido de edificación para ti. Veamos los detalles. Dios ha instituido el modelo del discipulado bíblico para que desde los padres, los líderes de la iglesia, de la congregación, los maestros, sean los discipuladores de las nuevas generaciones. Podemos ver que el modelo de discipulado se perdió
pueblo israelita, en el pueblo hebreo. Josué tuvo un enganche aquí con el modelo del discipulado y toda la generación del tiempo de Josué también, también tomó la decisión de seguir a Jehová, pero no les enseñaron a sus hijos, no les enseñaron a las nuevas generaciones eh, el amor de Dios, la palabra de Dios. No fueron instruidos ni cómo comportarse conforme a la voluntad de Dios, ni sobre la enseñanza bíblica, ni los milagros que hizo Dios, ni el historial de lo que la enseñanza de Dios, los preceptos y los mandamientos que Dios había dejado para su pueblo, no fueron instruidos cómo seguir a Dios a la manera de Dios. Llegamos a los tiempos de Samuel, donde escaseaba la palabra de Dios, donde el sacerdote que es Elí estaba cegado, donde Samuel, que era un ministro, ni siquiera tenía una relación personal con Dios y no distinguía entre la voz del hombre de la voz de Dios. Miren, catastrófico el asunto. Pues esta fue la primera parte de del tema la pérdida del modelo del discipulado dentro de la materia el principio del discipulado bíblico. En el próximo video vamos a estar viendo también el problema actual. Ya vimos algo de la Biblia y vamos a ver también cómo esta ausencia del discipulado ha afectado los tiempos de ahora, las iglesias de ahora, los líderes, los creyentes de ahora. Ni siquiera los líderes, los mismos creyentes de ahora. Y Dios primero, entonces nos vemos en el próximo video. Lo que has aprendido en esta enseñanza, te pido me la dejes en los comentarios. Este video tuvo una duración prácticamente de una predicación entera y eso que he ido a millón, súper rápido. Y esta primera parte de la pérdida del discipulado bíblico tiene 4 partes. Así que la primera parte fue hoy, que se trata acerca del modelo de Dios, del modelo del discipulado bíblico desde el punto de vista de Dios. Dios te siga bendiciendo y nos vemos en la próxima parte de este emocionante curso. Dios te siga bendiciendo.